Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 164 de tu cronomeditación, es el Yux O8. Bueno, como todos los días, vamos primero a pedirle a Guilla que nos recite el mandato y luego de eso vamos a profundizar un poquito en la programación del día. 8. Yo soy audiovisual. Con la espiritualidad de la mente, armonizo con el fin de atinar modelando la conciencia. Sello la entrada del florecimiento con el tono galáctico de la integridad. Me guía el poder de la elegancia. La elegancia, qué bonito. Nos guía L8. Acordate que el poder de la elegancia es de la letra L, así como el poder del florecimiento es de la letra O. Y el día de hoy sello la entrada del florecimiento. Es la cuarta eh, partecita de esta célula de tiempo en la cual se produce la maduración de la entrada. ¿Ok? La célula de tiempo se llama la entrada, la comenzamos con la letra A y la finalizamos con la letra O. Con 4 yux se crea la entrada, la célula de la entrada, una célula de tiempo. Hay 5 células de tiempo, 5 por 4, 20. Eso es igual a los 20 sellos de tiempo. Entonces, yo soy audiovisual. Tono 6 y tono 8 siempre son del rayo verde. El rayo verde es el rayo audiovisual. Es el rayo que sincroniza el audio, lo que escucho, y lo visual, lo que veo, desarrollando de tal manera un talento para el observador del día de hoy. Todos los que estamos observando el día de hoy vamos a tener como talento la posibilidad de la observación audiovisual. Y Dios, como conciencia colectiva de la creación, entidad que gobierna de alguna manera el buen funcionamiento de todo este sistema, está ejecutándose desde dentro tuyo, desde tu corazón, floreciendo en todo lo que tenés alrededor, utilizando el yux del día de hoy, por lo tanto, la chispa vital que crea tu cuerpo, desarrolla un rayo de energía con el talento audiovisual, no solamente en vos, sino en todas las cosas que hay alrededor tuyo, principalmente lo que hay alrededor tuyo, porque recordá, tu cuerpo físico siempre va a ser creado con el yux de tu nacimiento, por lo tanto con el rayo que eh, está relacionado con el yux de tu nacimiento. En el caso mío, por ejemplo, yo soy una 3 y mi rayo es rojo, es fotográfico, entonces yo por dentro mío soy absolutamente fotográfico. Pero cuando el día es audiovisual, como el día de hoy, eso quiere decir que además tengo la posibilidad de observar audiovisualmente con mi rayo fotográfico la creación que Dios está desarrollando alrededor, ya que la primera impresión que obtengo de todo lo que tengo alrededor mío es generado dentro mío como sensaciones del Yux O8, pero cuando empiezo a amortiguar directamente con alguna de las cosas que tengo alrededor mío, se va a empezar a hacer evidente la energía propia de esa cosa. ¿Ok? Entonces la energía propia de esa cosa siempre va a ser elaborada con el yux de la fecha de nacimiento o de origen de esa cosa. Entonces, el yux del día vendría a ser como un agente que se interpone entre la energía de las cosas y la de uno mismo. Es la energía del día. Nos impregna a todos porque todos estamos sintiendo un mundo que tenemos alrededor y la primera sensación que obtenemos del mundo que tenemos alrededor es la que se produce por el yux del día. Y en segunda instancia, cuando empezamos a amortiguar directamente, como ya te dije recién, con el yux de nacimiento o de origen de esa otra cosa, a lo que nosotros le llamamos el yux destino. Es a lo que está destinado esa otra cosa a ser y
a que su energía sea de una manera determinada. Al ser su energía de una manera determinada, eso crea en él una manera específica de proceder. Y eso elabora en esa cosa, si es una cosa viva, un arquetipo psicológico definido por el Yux de destino de esa cosa. ¿Ok? Entonces, el mandato, la programación del día de hoy, además de que me dice que yo soy audiovisual, me está diciendo que es amarillo con rayos verdes. Amarillo ya te lo aclaré, la letra O es la que viene a madurar la célula de la entrada. Es de color amarillo, todos los sellos de color amarillo son de la maduración. Y con la espiritualidad de la mente, eso es porque el tono 4, 8 y 12 siempre son de la mente, armonizo con el fin de atinar modelando la conciencia, ya que el día de hoy, la esencia del día de hoy es la conciencia, y es la conciencia que se desarrolla porque el poder del día de hoy es el florecimiento, sello la entrada del florecimiento. El florecimiento hace posible que surja la conciencia. Y viceversa, la conciencia hace posible el poder del florecimiento. Pero esto es así porque hubo como acción primaria por parte del sello atinar. Y atinar es darle en el foco a tal cosa. O sea, eh, es como disparar. Es como disparar, ¡pam! Y lograr que ese disparo llegue a donde vos pusiste tu ojo para que ahí sea donde vas a poner la bala. ¿Ok? Si es que disparas una bala, una flecha, lo que sea. En este caso es observación, es atinar a la observación del florecimiento. Entonces, en un día donde es con el poder del florecimiento, lo que tenés que estar viendo es la entrada de datos en todo lo que hay alrededor tuyo y ver cómo se produce el florecimiento y atinar a cuando se desarrolla el poder del florecimiento. Entonces eso te va a producir la conciencia de ese evento, el evento del florecimiento de X cosa que tengas alrededor tuyo. Y eso llevado adentro tuyo también. Es un día en donde vas a poder revelarte interiormente el florecimiento de tu propia conciencia y donde tu propia conciencia el día de hoy te va a permitir poder aplicar el poder del florecimiento, siempre y cuando cumplas con la acción definida. Y esa acción es armonizo con el fin de atinar. El fin específico de todo esto es atinar. Atinar a que esto es así y que no es así. Y que es de tal modo y no es del otro modo. Pero no por un capricho mental que vos quieras que esto sea así o sea así. Atinar es darle al clavito a tal cosa, es saber que eso es así porque lograste poder atinar que eso es así. Por lo tanto, se requiere conciencia, esto desarrolla la conciencia. Y si vamos al jueguito de las palabras en español, conciencia, conciencia. ¿Ok? Me guía el poder de la elegancia. Bueno, eso quiere decir que la elegancia va a estar guiando al Yux del día de hoy para que se produzca de una manera elegante. O sea, ¿cómo voy a poder guiarme a que eso va a producir un florecimiento de la conciencia? Tengo que atinar a su elegancia, ya que la elegancia me va a dar la guía necesaria para poder verificar si eso está por desarrollar un florecimiento de su propia conciencia o de mi propia conciencia. A veces por ahí florece algo ante vos, pero el que termina adquiriendo la conciencia de ese florecimiento es uno mismo. Y a veces puede ser que eso florezca y eso adquiera conciencia de haber florecido. Y florecimiento no se refiere únicamente a una florcita que abre sus pétalos, se refiere a todo, sobre todo en un día de hoy que es con la espiritualidad de la mente, cuyo tono
es el tono galáctico de la integridad de la mente, es un día en donde tenés que poner tu foco para poder atinar en el proceso mental de la espiritualidad, que nos permite que se produzca con el tono galáctico la integridad de lo que estamos observando. ¿Ok? Es un día muy mental. Bueno, mi querido, espero que esta pequeña descifración del Yux O8 número 164 te haya servido. Igualmente, esto es algo que lo tenés que estudiar por tu cuenta. En cada persona el yuxismo es diferente, o sea, el ismos del yux es diferente. Las revelaciones que se te van a ir desarrollando dentro tuyo, los procesos de verificación que vas a tener que aplicar para que puedas tener la certeza total de que eso es así y no es de otro modo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un aprendizaje absolutamente tuyo. Lo único que estoy haciendo es ofrecerte un tutorial para poder guiarte un poquito dentro del conocimiento cronocrático. Pero es un camino absolutamente solitario. Pero tenés la ventaja de que teniendo la aplicación de la cronocracia podés estudiar toda esta información. Tenés esta herramienta tan valiosa que es la brújula, en donde cada día podés hacer averiguaciones de la programación del día y de absolutamente todas las cosas, porque al tener esto que es para colocar fechas, podés obtener el Yux de absolutamente todo. Lo único que necesitas es saber la fecha de origen o de nacimiento de las cosas que quieras averiguar el Yux de tal cosa. ¿Ok? Hasta mañana, que estés muy bien.